Pues nada, bienvenidos a todos. Esta es la segunda píldora, el aporte del pluralismo religioso en la sociedad, del ciclo Diálogo, Diversidad Religiosa y Cohesión Social. En el anterior nos acompañaba Amanda Figueras hablándonos del diálogo como herramienta de cohesión social, y en esta ocasión nos acompañan Clarisa y Nuria de la comunidad Bahá'í. Ellas, pues yo ya les doy la palabra para que ellas puedan continuar con este camino que comenzó Amanda, hablándonos del diálogo como una herramienta. Pues ahora como esta herramienta del diálogo y como estas potencialidades se hacen realidad en un contexto más concreto como es el del pluralismo religioso. Así que sin más dilación, pues le doy la palabra a Clarisa y a Nuria. Muchas gracias, Hermes. Muchas gracias a la Fundación La Merced por esta oportunidad de estar hoy aquí con todos ustedes. Ella es Clarisa, mi compañera, yo soy Nuria. Ambas somos de la comunidad Bahá'í, que es una comunidad religiosa que tiene su origen en Irán. Y aquí en España nosotras somos parte de la Oficina de Asuntos Públicos de la comunidad Bahá'í, que lo que trata esta oficina es de contribuir a la evolución del pensamiento en algunos discursos concretos, como pueden ser los derechos humanos, el rol de la religión para el avance social, la migración, la gobernanza. Entonces, hoy en concreto nos han invitado a poder hablar sobre el pluralismo religioso y cómo esa pluralidad puede contribuir, ¿no?, al avance social y a la cohesión social. Entonces, hemos planteado como esta conversación en 5 partes, que lo vamos a hacer entre Clarisa y yo, y nos encantaría que en la medida de lo posible pudiera ser participativo en alguna de las partes de la conversación, que nos pudierais dar vuestros puntos de vista, siempre evidentemente en un ambiente de respeto, de cordialidad, ¿no?, pero que podamos tener como diferentes puntos de vista si fuera necesario. Entonces, la primera parte de esta conversación lo que va a tratar es de hablar sobre la concepción de la religión que vamos a tener nosotras a la hora de explicar esto, ¿no? O sea, qué concepción de religión es en la que nos estamos basando para hablar sobre el tema de la pluralidad, ¿no? Luego una segunda parte que vamos a hablar sobre qué es la pluralidad, qué entendemos sobre pluralidad religiosa, y cómo luego en esa tercera parte hablaríamos de cómo esa pluralidad religiosa puede contribuir a la cohesión social. Eso sería como unas 3 bloques iniciales donde vamos a hablar como de conceptos, de cómo entendemos esa perspectiva, ¿no? Las 2 últimas partes van a estar enfocadas más a elementos un poco más prácticos de cuál es la contribución que vemos que ha tenido la religión para el avance social y algunas experiencias que conocemos nosotras de la comunidad Bahá'í donde se ve y reluce como claramente esa contribución, ¿no? Y nos gustaría al final también volver a abrir el espacio para que cualquier experiencia que conozcáis de otras religiones, de otras comunidades, podáis también compartirlas al final y podamos tener una conversación sobre ello. Entonces, empezando con cuál es la concepción de religión en la que nos vamos a basar nosotras, a lo largo de la historia ha habido muchas concepciones diferentes de religión, ¿no? Muy variadas. Se ha hablado de religión como un conjunto de sectas, se habla de religión sobre una serie de sucesión de ritos diarios, se habla de religión como una forma de vida, pero que no necesariamente necesita tener una organización o una institución que esté detrás, como sistemas de fe históricos que han habido a lo largo de la historia, ¿no? Nosotros, sin menospreciar todas esas formas de entender la religión, la manera en la que vamos a entender la religión es como un sistema de conocimiento y práctica que ha estado en el corazón de todas las grandes civilizaciones de la humanidad, ¿no? Y precisamente ese sistema de conocimiento y práctica tiene 2 dimensiones. Una dimensión que es más individual, que tiene que ver con cómo cada uno se esfuerza por alcanzar esos ideales que aparecen en las escrituras sagradas o que están reflejadas en el profeta o en la persona que
que es el fundador de esa religión, ¿no? Entonces, uno trata pues, de manera individual cada vez pues, ser mejor persona o desarrollar sus capacidades, pero también entendemos que la religión tiene una esfera, una dimensión colectiva que tiene que ver con cómo contribuye a la mejora de la sociedad, cómo trata de hacer del mundo un mundo mejor con esos valores que trae, ¿no? Entonces, si uno piensa, por ejemplo, en un creyente cristiano, pues seguramente en su vida tratará de reflejar los valores que ha traído el cristianismo, tratará de asemejarse y a trabajar por reflejar algunos de los valores que Jesucristo trajo, ¿no? Como puede ser pues, el amor al prójimo, el perdón, la solidaridad, pero también todos esos principios que han traído las religiones, en este caso la religión católica, han inspirado para que se creen organizaciones que puedan ayudar a mejorar algún aspecto de la sociedad, ¿no? Entonces, seguramente recordaréis muchas organizaciones cristianas, como puede ser Cáritas, como puede ser Manos Unidas, como puede ser Justicia y Paz, que al final son organizaciones que precisamente, pues eso, con esos valores de la religión, tratan de buscar soluciones prácticas a los problemas de hoy en día, ¿no? Entonces, ¿qué es la pluralidad religiosa? Porque en España hablamos de esa pluralidad religiosa, pero ¿qué entendemos por pluralidad religiosa? Desde nuestro punto de vista, la pluralidad religiosa es esa convivencia pacífica de las diversas religiones que hay en un entorno, ¿no? Pero no convivencia pacífica entendida como que cada una hace sus cosas tratando de no rozarse o de no molestarse unos a otros para que no haya problemas, sino vista desde el punto de vista que realmente enriquece la diversidad, ¿no? Que todos tenemos que aprender unos de otros y la colaboración y el poder entendernos unos a otros es algo que enriquece al país, ¿no? El poder tener a diversidad de personas que están tratando de mejorarse, de contribuir a la sociedad, eso es algo que enriquece a cualquier sociedad. En España tenemos, como sabéis, un modelo aconfesional. Es verdad que históricamente la religión católica ha sido como la religión fuerte que ha estado en España, pero actualmente la Constitución española no reconoce ninguna religión como religión oficial, ¿no? De hecho, el artículo 16.3 lo que dice es que ninguna confesión tendrá carácter estatal, que los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones. Entonces, aunque sigue evidentemente habiendo una presencia muy fuerte de la Iglesia Católica por todo lo que ha habido históricamente, pero a nivel legal, digamos, a nivel de Constitución, España es un Estado aconfesional. No sé si conocéis el Observatorio de Pluralismo Religioso. El Observatorio es una institución que fue creada a través del Ministerio de Justicia, de la Federación Española de Municipios y Provincias y de la Fundación Pluralismo y Convivencia. Y al final es como un instrumento, una herramienta que ayuda a esa gestión pública de la diversidad religiosa y ofrece datos actualizados, hace encuestas, tiene como pues eso, una serie de informes y de datos relevantes actualizados de cuál es el panorama religioso en España. Entonces, uno de los últimos datos que ofrecía el observatorio es de 2018 y decía que el 65% de la población residente en España se consideraba católica, el 29% no se considera de ninguna confesión y el resto se identifica como budista, como musulmán, cristiano, protestante, ortodoxo, etcétera, de una gama variada de religiones, ¿no? Entonces, bueno, es interesante tener todos esos datos porque una de las cosas que precisamente queremos ahora comentar es qué se requiere para que la pluralidad religiosa pueda ser algo positivo que contribuya a la cohesión social, ¿no? Entonces, hay dos elementos que nosotras identificamos que contribuyen a que sea eficaz,
Y uno es una gestión por parte de las instituciones públicas que puedan proveer de esos espacios de diálogo entre las diferentes religiones, o sea, que exista un punto de encuentro donde poder tratar diferentes temas, donde poder conocerse, donde poder hablar de cuáles son los problemas que existen actualmente y donde poder proponer iniciativas para llevar adelante de manera conjunta, ¿no? Y por otro lado, la segunda parte es que es necesaria una actitud y una serie de cualidades de aquellos que van a esos espacios, unas cualidades que tienen que ver con la empatía, que tienen que ver con el respeto, que tienen que ver con la escucha activa, con el poder tolerar, respetar diversidad de opiniones, ¿no? Porque al final una sin la otra no tendría sentido ni tendría cabida, ¿no? Si las instituciones públicas crean espacios, pero aquellos que participan en esos espacios van con una actitud recelosa o de pensar que su verdad es la única verdad o de no escuchar, solo ir a compartir su idea, al final eso tampoco contribuye a la cohesión social, ¿no? Y por el otro lado, por mucho que las personas de las diferentes comunidades religiosas tengan como ese deseo sincero de colaborar, de conocer a otras personas, de poder hacer ideas conjuntas, pero luego en la sociedad no existe ningún espacio de diálogo, ningún espacio de conocerse o de trabajar juntos, pues tampoco serviría únicamente esa actitud, ¿no? En España tenemos un modelo que, aunque no es perfecto, sí que ha sentado las bases para crear estructuras e instituciones nacionales que faciliten ese diálogo, ¿no? Conocemos a la Fundación Pluralismo y Convivencia, precisamente el observatorio que he mencionado antes de libertad religiosa. Al final, pues son iniciativas que no todos los países tienen y que hay que agradecer que en España se estén creando estas instituciones que están tratando de ver modelos y formas de que las religiones tengan un espacio para la convivencia, para la participación y para la consulta, ¿no? Pero además, algo que quería como señalar también es que no solo hace falta que los miembros de las comunidades religiosas que participan en estos espacios tengan esa actitud colaborativa, sino que hace falta que toda la sociedad tenga esa actitud, ¿no? Porque al final la cohesión social no es la cohesión social de un grupo o de unos colectivos, sino es de la sociedad en general. Entonces, independientemente de que uno sea creyente o no creyente, esas actitudes y esas formas de relacionarnos hace falta que estén presentes en toda la sociedad y tratar de eliminar esos prejuicios que a veces nos impiden ver al otro como un igual, independientemente de que sea de una religión más conocida, menos conocida o que yo tenga más o menos información sobre ello, ¿no? Uno de los principales objetivos de la religión desde nuestro punto de vista es trabajar por la paz, trabajar por la unidad. Pero es cierto que históricamente todos conocemos situaciones en las que la religión ha sido utilizada no precisamente para la unidad y para la paz, sino para el uso del poder desmesurado, para crear conflicto o para hacer injusticias sobre algunas minorías, ¿no? Entonces, no es que no queramos ver esa realidad, que somos muy conscientes y muy conocedores de toda esa parte histórica donde en nombre de la religión se han hecho verdaderas barbaridades, pero también entendemos que eso es una instrumentalización de la religión, que una religión, o sea, ningún acto de violencia es compatible con el espíritu de ninguna religión, ¿no? Entonces, nos gustaría abrir en este momento como un espacio por si queréis comentar algunas experiencias o recuerdos que tengáis, ¿no? de esa instrumentalización de la religión, si puede ser en España, aunque podríamos dar ejemplos de cualquier parte del mundo, que los hay, pero si tenéis algunas experiencias que queráis compartir en este momento sobre esa parte más crítica, porque después de este bloque que hemos tratado, vamos a ver cuáles han sido como la otra balanza, ¿no? Cuáles han sido las contribuciones de la religión. Entonces, antes de pasar a las contribuciones, también nos gustaría como
como ver, ¿no? Cómo ha sido históricamente el uso que se le ha dado a la religión. Entonces, por favor, quien le apetezca contribuir o quiera compartir algo, ahora es un momento para ello. Históricamente y actualmente, ¿no? Porque también pueden haber situaciones o ejemplos que los conocemos día a día, ¿no? También es cierto dentro de este marco, mientras van pensando, que en España se tiene desde 1980, si mal no recuerdo, una ley de libertad religiosa en la que se reconoce esa pluralidad y que no es perfecta porque o sea, en la práctica, dentro del reconocimiento de la pluralidad, no hay una categorización de las religiones, ¿no? Entonces, sobre todo las minorías, que un 6% de la población residente en España es creyente de otras religiones, entonces realmente son minorías por el número, digamos, de creyentes, están muy, muy en desventaja con otras que tienen acuerdos especiales, que tienen algunos reconocimientos y categorías distintas, ¿no? Para informarles, la comunidad Bahá'í en España está desde 1947, que llegó la primera creyente norteamericana, y fue enseñando y compartiendo los valores de la fe Bahá'í. En el año 48 se pudo establecer el primer órgano administrativo de la comunidad Bahá'í aquí en Madrid, en 1948, pero era plena dictadura. No, las reuniones eran digamos, de alguna forma clandestinas, ¿no? Y se ha sufrido todo un proceso no solamente los Bahá'í, sino como otros creyentes o no creyentes, todo un proceso de poder normalizar el tener una religión diferente a la que estaba impuesta en ese momento por las autoridades. Y recién este año, hace unas pocas semanas, se ha podido presentar la solicitud a la Comisión Asesora de Libertad Religiosa para poder solicitar el notorio arraigo, que dentro de las categorías que hay de las religiones, o sea, hay muchos grupos religiosos, creyentes, espirituales, que no están registrados, o sea, que no están, digamos, legalmente reconocidos o registrados dentro del aparato de leyes que ofrece el gobierno español. Entonces, la primera categoría es poder registrarse como entidad religiosa. Luego, la segunda categoría es obtener el notorio arraigo. Entonces, desde 1980 la ley y, si mal no recuerdo, desde el año 2014, no es hace mucho, no tengo ahora la fecha, pero que recién se pudo objetivar los criterios para que las comunidades religiosas puedan solicitar el notorio arraigo. Y la comunidad Bahá'í somos la primera comunidad religiosa que está presentando, que nos ha llevado mucho tiempo, por no decir algunos años, en poder adecuar ciertos requisitos y recomendaciones y objetivos que pide para poder presentarlo. Y lo acabamos de solicitar y no sé lo que vaya a pasar. O sea, creemos y que cumplimos todos los requisitos, pero va a ser como un caso muy especial y muy relevante para la sociedad en general, porque va a poner un poco a prueba si estos mecanismos objetivos realmente funcionan, y va a poner a prueba a las personas que tienen que, digamos, evaluar esta solicitud para, en conformidad, pues, aprobar el notorio arraigo. Pero ahí no es todo. Luego viene el que las confesiones que tienen notorio arraigo tengan acuerdos especiales con el Estado, como ahora tienen 3 o 4 confesiones religiosas, que pueden optar a solicitar la educación, que tienen acuerdos especiales para desgravarse el tema del IRPF, o que tienen acuerdos especiales para solicitar ayudas y subvenciones.
Y luego ya está la Iglesia Católica, que tiene los acuerdos directamente de la Santa Sede con el Gobierno de España, ¿no? Como que es el máximo nivel. Entonces, dentro de esta libertad religiosa, como decía Nuria, que digamos que ofrece un marco y unas instituciones que van a promover ese diálogo, ese encuentro entre la diversidad y entre las minorías, todavía hay mucho por trabajar y por avanzar, ¿no? Entonces, pues no sé si alguien quiere comentar algo. La pregunta concreta es, ¿cómo ha sido instrumentalizada la religión? ¿Es eso? ¿O? Sí. Sí, es un poco, se trata un poco de despertar ese imaginario que cargamos muchos, porque la idea no es solo ser ingenuos en nuestra propuesta de ofrecer, de presentar el pluralismo religioso como parte de los motores que hacen avanzar la sociedad, porque sabemos que en el imaginario colectivo y pues toda la revisión que se ha hecho de la historia, hay cosas de la historia y del presente, pues hay cosas en donde la religión no aparece como un agente positivo, sino que al contrario, aparece como involucrada en parte del problema. Entonces, sin querer ser ingenuos y sin tampoco ir contra el espíritu del respeto a la libertad religiosa, que es lo que hace que estos espacios existan, sí que queremos, es decir, han abierto este pequeño paréntesis por si alguien quiere, pues, hacer mención para luego hacer la contraparte con los otros espacios que de hecho ya algo se han mencionado, en donde sí que es más ejemplar y más visible la fusión de las comunidades religiosas con procesos más creativos y bueno, eso, valiosos para la sociedad. Entonces, sí, de hecho estamos abriendo un espacio, ahora mismo han abierto un espacio por si alguien quisiera hacer mención de estos momentos en donde es más criticable el fenómeno religioso como positivo. Entonces es un poco hacer un ejercicio de crítica en un espacio seguro, en un espacio de respeto, digamos, para luego hacer el contrabalance. Esa es un poco la metodología o la dinámica que nos han querido presentar, que hemos querido presentar. Uh-huh. Bueno, creemos que es importante esto porque, bueno, nosotras somos creyentes, entonces, ¿qué vamos a decir? Vamos a decir, o sea, estamos convencidas de algo que en teoría, pues, es bueno, ¿no? Y que aporta, pero creemos que es importante y sobre todo lo sentimos en diferentes espacios sociales cuando uno habla con personas que no son creyentes, ¿no? Y yo vengo de Latinoamérica, yo soy boliviana de nacimiento, y sí que he notado muy fuerte cuando hay una carga histórica de, no sé, de imposición, de conflicto, de guerras, ¿no? En nombre de la religión, es mucho más difícil poder hablar abiertamente de que tú eres creyente o de que la religión tiene algo bueno que aportar a la sociedad, ¿no? Entonces, en Bolivia o en algún país de Latinoamérica, excepto gente que está también muy sesgada de decir que todo ha sido impuesto, el colonialismo, y que se van por una línea así de mucho rechazo, pero en general hablar de la religión y de ser creyente es muy bien recibido, pero en España no. En España... Claro, eso tiene que ver con nuestra historia más reciente, ¿no? Hombre, se pueden decir muchas cosas en este apartado, pero como tú muy bien has dicho, Clarisa, los que estamos aquí creo que somos creyentes y más bien intentaremos entender o comprender esa situación, pero sí que sufrimos un poco ese prejuicio que muchas veces, como también decía Hermes, tiene un fundamento, tiene una base. En el caso español hay una guerra civil que todavía se nota, se percibe. Yo vivo en un pueblecito y todavía hay gente que saca historias de la guerra civil
que se han mantenido y se han pasado de una generación a otra. Y muchas de estas historias, por desgracia, se entrecruzan con situaciones entre creyentes y no creyentes, entre la religión católica, que era y sigue siendo la dominante en número, y la posición, llamémosle atea, agnóstica o no confesional, que se asocia con el lado republicano, cosa que es muy simplista, como todos sabemos. Dentro del lado republicano también había católicos, creyentes, etcétera. Pero bueno, básicamente se concibió y se nos ha pasado como un tema de conflicto entre la religión y el laicismo, vamos a decirlo, ¿no? Entonces yo creo que eso es un ejemplo muy claro en España a nivel nacional y que seguimos sufriendo y que tú muy bien has detectado y has percibido, ¿no? Yo a nivel personal también tengo mi pequeña experiencia, porque yo tengo 67, cuando tenía 19 me uní a un nuevo movimiento religioso, que es la Iglesia de Unificación de Samyung Moon de Corea. Y claro, en aquel momento mis padres, aún siendo respetuosos y gente pues bastante abierta dentro de lo que cabía, les supuso un gran choque, ¿no? Entonces, bueno, de alguna manera, quizás si el entorno hubiera sido más plural, más como se está definiendo aquí, de mayor respeto, de intentar comprender, pues no hubiera sido tan, no sé, tenso como fue, ¿no? Al final se solucionó, se llegó a un entente, pero a lo largo de años. Qué duda cabe que en nuestro caso además arrastrábamos y aún arrastramos una cierta imagen negativa en medios, ¿no? Entonces, bueno, pues eso también influyó en mis padres y en el entorno de mis amigos, etcétera. No sé si eso se podría definir como instrumentalización, ¿no?, de la religión, pero bueno, sí, de alguna manera. Pero no, yo creo que eso no se le puede achacar solamente a una religión como la católica. Es decir, en cualquier país donde una de las organizaciones religiosas es mayoritaria, y los bajáis lo habéis sufrido muchísimo eso en vuestro país de origen y en otros, pues claro, intenta utilizar eso para someter a los demás. Históricamente, por desgracia, ha sido así. Y creo que de eso no se libran muchos, de los que han tenido poder auténtico, ¿no? Entonces, esa instrumentalización, quizá más que en la religión, está basada en otras cosas más profundas todavía, ¿no? Yo creo que la palabra es esa, instrumentalización. O sea, el problema no está tanto en la religión, sino en cómo también en nombre de la libertad se han cometido auténticas atrocidades, vamos. No hace falta ni poner ejemplos porque los tenemos y muy cerca, ¿no? Libertad o fraternidad o, en fin, democracia. Ahí me quedo, ¿eh? Muchísimas gracias, Sebastián. Veo que tiene Priscila la mano levantada, así que le doy la palabra. Sí. Gracias, Hermes. Pues a mí, ahora que decíais las cifras, ¿no?, de gente que, porcentaje que se considera no creyente, ¿no?, que era en torno al 20 y tantos %, a mí me sorprende mucho porque siendo la mayoritaria la religión católica, yo y siempre me muevo en contextos que, por más católicos que sean, universidades privadas católicas, los creyentes somos una minoría, ¿no? O sea, mi sensación, soy mexicana, mi sensación en España es que quien realmente cree en Dios es una minoría, ¿no? Un poco como pasó con la secularización del pueblo judío, ¿no? O sea, son judíos, pero no creen en Dios, muchos, ¿no? Estado judío. Entonces, yo creo que hay un porcentaje altísimo de gente que se considera católica, y no cree en Dios. Es así de curioso. O sea, todos mis compañeros de clase, yo estudié en una universidad privada católica y solo 2 personas creíamos en Dios. Y el resto no, pero hay como un espacio, un margen de por qué no, y seguramente ellos dirían que son católicos, ¿no? Porque han sido bautizados, si se casan, se han casado por la iglesia católica, por el rito católico. Y digo, ¿qué es eso? Es a vuestra pregunta, ¿no? ¿Qué es ese como rechazo que hace que no se sientan católicos, además de creer o no en Dios? Que es paso número 1, ¿no? Creo que a las religiones se nos ve mucho como que no acogemos del todo a todas las personas, ¿no? Como que jerarquizamos por estados que se consideran pecado o no pecado, o que al final hace que se dé un trato distinto a no todos, en la práctica, no en la teoría, evidentemente.
Entonces, pues temas como no solo la religión católica, sino el trato que se da las personas practicantes, no solo la jerarquía, pues a la gente con distintas identidades sexuales o divorciados, ¿no? Entonces yo creo que son todos esos temas que terminas al final diciendo, ah, pero el Papa dijo que no, sí, pero este católico de al lado me ha rechazado por esto, ¿no? Entonces, o este creyente, o este protestante, este que yo conocí, como cree en Dios, me ha rechazado, como si creer en Dios te permitiera em, clasificar o jerarquizar quién sí, quién no. Y creo que es algo que se asocia mucho a las religiones, ¿no? La moral, y que es importante, pero no es lo único, y que daña mucho a la gente que quiere o no dar el paso a creer o a pertenecer a alguna religión. Gracias. Muchísimas gracias, Pico. A ver, tiene la palabra Clara también, que ha levantado la manito. Hola, buenas. Bueno, primero de todo agradeceros la exposición que estáis haciendo. Y bueno, yo no soy creyente, pero sí que me interesa pues el ámbito religioso y demás. Y sí que es cierto que, tal y como comentaba Priscila, creo que se llama, sí, sí que es cierto que existe como un rechazo. Yo por lo menos lo he visto porque mayormente las personas con las que me junto no son creyentes o no lo dicen abiertamente. Y a lo mejor cuando te enteras luego te sorprende de, pues como que no pensaba que hacías, que te ibas pues a una iglesia o a una sinagoga o a lo que sea, ¿no? Y sí que es una cosa que se habla muy poco en general. Creo que, tal y como comentáis vosotras, sigue habiendo como un poco de veto, como de miedo, de decir, que a lo mejor me van a decir que si, yo qué sé, como si creyeras en cosas extrañísimas, como si creyeras en aliens, ¿no? O algo así. Creo que hay muy poco respeto en general a las percepciones de cada uno, pero porque se relaciona mucho, a mi entender, la religión con una especie de pensamiento muy conservador o un pensamiento muy simplista, ¿no? Como muy arcaico, algo como muy místico, no sé cómo explicarlo mejor, pero creo que se entiende mucho así, se une mucho pensar que porque tengas unas creencias o seas una persona que se desarrolla espiritualmente, me da igual la religión o creencia, etcétera, que si no eres una persona única y exclusivamente regida por la ciencia, la racionalidad o llamémoslo X, ya eres una persona directamente que no se tiene que tomar en cuenta porque ya piensas en otras cosas y ya no vale la pena lo que estés diciendo, ¿no? Y sí que creo que es un poco en general ese pensamiento mayoritario de no respetar y no comprender que esa otra parte espiritual que tiene el ser humano, que tal y como comentáis vosotras, ha estado en todas las grandes civilizaciones y en todas las sociedades de una manera o de otra, que eso también tiene un potencial muy fuerte en las comunidades y tiene un potencial muy fuerte de motivación personal, ¿no? Que creo que es lo que estabais comentando. Y en general, yo es lo que mayormente veo, como si se viera mal, y bueno, en España sobre todo, pues ha habido mucha represión utilizando la religión. O sea, se ha utilizado la religión católica para reprimir a otras personas, para obligarlas a aceptar, pues a lo mejor, creencias que no eran las suyas. O sea, había que pasar por el aro sí o sí, creyeras lo que creyeras, te tenías que casar pues por la iglesia porque sí, o tenías que creer porque sí, porque si no, pues no podías vivir aquí, ¿no? Y creo que hay muchas personas que han arrastrado esa tradición familiar o esa tradición social, por así decirlo, y realmente no creen. O sea, no es que no crean, realmente no son personas que sean practicantes o sean creyentes muy consolidados en su comunidad o en sus prácticas. Simplemente ya es como una tradición, como una costumbre, y sí, bueno, me casaré por la iglesia, sí, estoy bautizado, pero realmente no han pensado en ningún momento. Yo quiero estar bautizado, quiero pertenecer a esta iglesia, quiero estar en comunidad con estas otras personas, o de cierta manera, pues quiero dar un tiempo a mi día a día a practicar esta creencia, esta espiritualidad, esta religión. O sea, hay muy poco a introspección y es más como por dejarte llevar, igual que mucha gente atea no se replantea por qué yo soy ateo o por qué yo soy agnóstico, por qué pienso lo que pienso, son estereotipos o son prejuicios, o realmente pues no tengo ningún tipo de intención o de interés en aprender sobre creencias, sobre espiritualidad. Creo que es más eso, menos introspección personal y no querer ver más allá de lo que normalmente pues esos prejuicios nos dejan ver, y pues ya está. Perdón, que he hablado muy rápido. No, muchísimas gracias porque ha sido muy interesante todo lo que habéis compartido
Y justo esto último que estaba diciendo Clara me recordaba un poco por qué tenemos esa imagen arcaica de la religión, ¿no? Como algo retrógrado y tal, y es porque ha habido muchas teorías que asemejaban la modernización con la secularización. De hecho, decían que a mayor modernización de las sociedades, la religión iba a desaparecer, cosa que no ha pasado, o sea, no se ha corroborado esa teoría, pero eso ha quedado en el imaginario colectivo como que la modernidad lleva consigo apartar la religión de la vida de la sociedad, ¿no? Y de hecho se ve como el ser humano siempre ha necesitado estar en comunidad. No hablo solo de comunidad religiosa, pero sí de pertenecer a una comunidad con unos propósitos y con una misión, y parte de ello es que las comunidades virtuales han crecido tantísimo. Lo que pasa es que se ha visto también en los estudios que hay, en las investigaciones, que esas comunidades virtuales al final no llenan el vacío que las personas tienen y al revés, te crean paradójicamente mayor soledad. Entonces, bueno, hay todo ahí, podríamos estar hablando sobre esto mucho rato, pero si queréis pasamos ya como a la parte de ver como las contribuciones, también para no alargarnos demasiado con el tiempo predispuesto. Perfecto. Retomando lo último que decía Nuria, uno de los aportes de la religión justamente es esa parte social, ¿no? Que lo decíamos también en principio, hay una parte individual, pero una parte social. Entonces, las comunidades religiosas han brindado un espacio en el que se generan lazos y se generan propósitos y proyectos conjuntos en el que los individuos trascienden, digamos, a ese ámbito de solamente individual y juntan esas capacidades, digamos, de forma colectiva, ¿no? Entonces, y también en un contraste, hoy en día en la sociedad, no solamente digamos, en las religiones tradicionales o grandes o que tienen estructuras administrativas formales, también hay un gran surgimiento de movimientos espirituales, ¿no? Y de comunidades y de gente que tiene esa necesidad de encontrarse para orar, para profundizar, para meditar. Bueno, todas estas ramas que vienen del mundo, digamos, oriental, con el mindfulness o con el tema del yoga o de ejercicios, ¿no? De meditación, están conectando con esa parte espiritual del ser humano, porque el ser humano tenemos un cuerpo, tenemos una mente, una razón, pero también tenemos unas cualidades espirituales que no necesariamente tienen que ser de pertenecer a una religión, ¿no? Pero ese sentimiento de cuál es el propósito de mi vida. Entonces hay preguntas que uno se plantea que son mucho más trascendentales, ¿no? ¿Para qué he venido? ¿Por qué estoy aquí? ¿Cuál es el origen del mundo? ¿No? Y muchos científicos y mucha gente de ciencia y muchos investigadores que han sido creyentes o que son creyentes, se hacen este tipo de preguntas y se ve que no es incompatible la razón y la ciencia con la religión y la espiritualidad. Dentro de la fe baja nosotros tenemos un principio que es justamente la armonía entre la ciencia y la religión, porque la ciencia es un sistema de conocimientos que explica racionalmente ciertos fenómenos y la religión es otro sistema de conocimientos y valores que se conectan con esa dimensión espiritual y que ambos sistemas de conocimiento forman parte de la realidad del ser humano y de la realidad social. Entonces hay fenómenos científicos que la religión no puede explicarlos porque no es su campo de acción. Y hay fenómenos de fe o de creencias que desde la ciencia, desde las herramientas y métodos de la ciencia tampoco se pueden explicar. Pero ambos sistemas sí que en algunas cosas confluyen y se encuentran, ¿no? Entonces, todo esto que se hablaba de los ritos, de las supersticiones o de la imitación ciega, son, digamos, trabas o condiciones que no permiten que haya una armonía entre la ciencia y la religión.
que no haya una armonía entre una persona que no es creyente para poder aceptar que la religión o que alguien que es creyente puede contribuir hacia una parte, digamos, racional del conocimiento o social, ¿no? Entonces, visto, digamos, desde esa forma, el conocimiento de ciertos valores y de cualidades espirituales que las tiene el ser humano, como pues, lo que decíamos hace un rato, como ponía ejemplo, ¿no? La solidaridad, la generosidad, la hermandad, generalmente están relacionadas con esa parte que viene del espíritu, y que dentro de las comunidades religiosas se le da como mucho valor y se le da mucha importancia al poder desarrollar esas cualidades espirituales. ¿Para qué? No para el beneficio personal, que también ayuda, ¿no? Quien da, quien es generoso, quien es solidario, pues tiene una retribución, digamos, individual y un sentimiento de satisfacción. Pero al final esos valores, digamos, individuales son puestos hacia la sociedad, hacia el colectivo, hacia las personas con las que se tiene digamos, relaciones, y se empieza a ver como un efecto positivo en la sociedad. Muchos proyectos o muchos sistemas de organización, como son ONGs, como son colegios, como son incluso hasta partidos políticos o movimientos sociales, están muchas veces inspirados en estos ideales o en estos valores espirituales que quieren buscar y promover una justicia social, ¿no? Y digamos, una convivencia pacífica. Entonces, grandes proyectos que son muy altruistas tienen su fuente, digamos, de origen en estos valores espirituales y a veces en religiones en concreto, ¿no? Ejemplos pueden haber muchos, pero ya decía Nuria, quizás en España es mucho más visible todo el movimiento de ONGs, del tercer sector, de proyectos, de fundaciones que hay de la Iglesia Católica, ¿no? Pero también en el mundo oriental, pues musulmanes también están desarrollando, y en el mundo donde tiene más presencia e influencia el budismo y el hinduismo, pues también hay toda una fuente de inspiración social para el servicio hacia todas las poblaciones y sobre todo las más desfavorecidas. Otro aporte que hace la religión a nivel individual, que creo que se ha puesto en evidencia, sobre todo en este último tiempo con la crisis del COVID, es digamos, dar valor y dar una razón o sentido de existencia tanto a la persona como al colectivo. Bueno, los que estamos aquí, los que se han identificado, que siguen alguna tradición religiosa, ha habido como un repunte de una necesidad de las personas de volver a conectar con ese sentido y esa misión de, bueno, ¿y ahora qué? ¿No? Parece que el mundo se va a acabar, que todos estamos entrando en una época realmente de aislamiento, de crisis, de incertidumbre, y ¿qué hacemos? Entonces tenemos esa necesidad de recurrir a aferrarnos a algo mayor, ¿no? A una fe, a un propósito, a un acompañamiento. También todas las personas han sentido esa necesidad de pertenencia, de comunidad, ¿no? No podías visitar a tu familia, no podías estar en contacto con nadie, y quienes estaban solos, pues lo han sentido más. ¿Por qué? Porque hay esa necesidad del ser humano de convivir y de compartir. Y por un tiempo se ha desarrollado mucho más esa sensibilidad social de solidaridad, ¿no? De querer conocer al vecino, de salir y saludarte, porque hay ese sentimiento de
de para qué y por qué estoy aquí, ¿no? Y qué voy a hacer en este momento de crisis. Entonces, las religiones dotan de sentido a muchas personas, dan una fuente de esperanza, dan un sentido de misión, de propósito, ¿no? Y de poder contribuir. Es decir, bueno, hay dificultades, hay crisis, pero también hay oportunidades. Y si tienes fe, vas a salir de esta, ¿no? Por más oscuro que parezca el camino. Y bueno, una de las, también de las, ya un poquito, digamos, más, yéndonos ¿no? a un aspecto tan práctico que quizás está más relacionado con la parte mística, pero todas las religiones, aunque tengan diferentes orígenes, si nosotros analizamos las enseñanzas y los valores, están promoviendo la paz, están promoviendo la unidad en la diversidad, están promoviendo ver al otro como un ser humano, como un hermano, como un miembro de la misma familia, por más que haya nacido en diferente lugar, condición económica, raza o diferencia, ¿no? O sea, si uno entra a estudiar los escritos, a las enseñanzas, en la esencia que han traído los diferentes mensajeros y manifestaciones de Dios, el amor al prójimo, la solidaridad, el ver al otro como a imagen y semejanza de Dios, como el creador y nosotros su creación, creo que nunca habla de son mejores los católicos o son mejores los que han nacido en África o son mejores los que han nacido en el norte de algún continente, ¿no? Sino todas las escrituras sagradas nos impulsan a avanzar hacia una convivencia en paz. Y realmente parece algo muy, muy sencillo de decir, ¿no? Vernos a todos como seres humanos, identificarnos como creación, pero qué difícil es en la práctica por todas las influencias, prejuicios e identidades secundarias que se van formando. Y esa misma necesidad de pertenencia a un colectivo a veces nos hace tomar esas identidades secundarias como las importantes. Pero cada ser humano pues tiene múltiples etiquetas, ¿no? Múltiples subgrupos. Entonces, yo soy mujer, madre, latinoamericana, pero española, creyente, profesional de la comunicación, y no sé, y me encanta viajar y hablar con personas. Bueno, pero si yo voy a buscar asociarme solamente con las personas que cumplen los requisitos o las categorías que yo las defino para mí como importantes, entonces las posibilidades que tengo de interactuar y de sentirme parte de la sociedad o de un grupo mayor van a ser muy limitadas. Cuando lo importante es decir, bueno, yo soy un ser humano que he venido a este mundo para poder aportar y desarrollar mis capacidades, pero también poder ayudar a mejorar el entorno en el que estoy. Y si puedo vencer todas esas barreras y esos prejuicios y ver al otro interlocutor como otro ser humano y vernos como iguales, ya se genera una convivencia diferente, ¿no? Entonces, estamos todavía muy lejos de poder educarnos en esos valores. Realmente la educación en la diversidad y en la unidad en diversidad es lo que va a hacer falta para poder vencer barreras ideológicas, sociales, religiosas y de todo tipo, que lo único que nos hace es separarnos, ¿no? Ha llegado como un mensajito de que quedan 5 minutos. ¿Eso quiere decir que se va a cortar en 5 minutos? No se va a cortar. No, Simplemente que lo temporicé así y entonces salta el mensaje. Vale, solo para estar seguras. No, aunque de todos modos sí que podríamos abrir un espacio. No sé si vamos a hacer algún cierre más específico o creemos que podemos dar también un espacio para que puedan participar una vez más los participantes.
Sí, pues si hay alguien que quiera participar, pues bienvenido. Nosotros prácticamente nos quedaba compartir como 2 ejemplos desde la comunidad Bahá'í, cómo estamos pues aportando, trabajando a o sea, con 2 ejemplos como concretos de cómo se aporta a la convivencia en la diversidad, ¿no? Claro, lo Pero podemos decir brevemente. sí, Y ya. pero si alguien también quiere ir pensando y poder hacer un aporte en positivo, pues también. Entonces, desde la comunidad Bahá'í, como les decía, creemos que la educación en la unidad en diversidad del género humano es muy importante. Entonces, nosotros tenemos, aparte de todas las, digamos, como cada religión tiene ciertas prácticas bueno, oraciones o reuniones específicas, pero sí que tenemos un programa de desarrollo de educación y de capacidades individuales y colectivas para todas las edades, para niños, para adolescentes y para jóvenes y adultos, en los que se puede cualquier persona de cualquier, digamos, ideología puede participar de estos procesos. O sea, no es requisito ser Bahá'í para poder estudiar y compartir estos materiales, ¿no? Entonces, creemos en que el ser humano, en que para poder transformar la sociedad y al ser humano, es un proceso que se da en las 2 dimensiones y al mismo tiempo. Entonces, no es que el ser humano se tiene que transformar para cambiar la sociedad o la sociedad tiene que cambiar para transformarse. Es un proceso que se da de forma simultánea. Entonces, en la medida que yo voy aprendiendo y desarrollando cualidades espirituales, como decir, es importante la veracidad, es importante la coherencia, o que mis acciones sean el reflejo, o que mis palabras estén reflejadas en mis acciones, ¿no? O es importante el pedirme cuentas todos los días a mí mismo, el poder usar la oración como un camino de encuentro con el Creador o con encuentro conmigo mismo y como meditación. Entonces, a medida que tú vas estudiando, pero aplicando estos valores en tu día a día y compartiendo con la gente, con tu familia, con tus amigos, con el grupo que tienes alrededor y vas poniendo en práctica esto, se da ese doble proceso de transformación, donde me transformo yo y también ayudo a transformar el entorno en el que estoy participando. Entonces, hemos tenido buenos resultados, aunque en España somos una comunidad pequeña, pero ya digo que la mayoría de las personas que participan en todos nuestros procesos no son creyentes y la mayoría, digamos, que son personas de diferentes orígenes sociales y de diferentes países. Se genera en los grupos de estudio o en los grupos de las clases en las que participan niños o adolescentes, un ambiente en el que no es nosotros y ellos, o sea, o los bajáis y los otros, o yo y el otro, sino se convierte en un nosotros, ¿no? Ese grupo coge una identidad de cómo realmente podemos desarrollar actividades juntas que influyan en nuestro entorno. Y también se ha visto buenos logros, sobre todo en los adolescentes, ¿no? que están en etapas de cambio, en etapas a veces que no están acompañados por sus padres porque están trabajando. Entonces, el tener un grupo constructivo que ayuda a desarrollar ciertas capacidades espirituales e intelectuales y que en grupo se pueden generar algunas acciones de servicio y de mejora a la sociedad, se producen esos pequeños cambios de convivencia, ¿no? Entonces ya se diluyen esas diferencias o esas etiquetas de yo soy creyente o no soy creyente, o soy boliviano, soy dominicano, o soy español, y el grupo coge una identidad bueno, propia y digamos, de pertenencia y de poder aportar hacia algo, ¿no? Entonces, la educación en esto es fundamental. Y la segunda experiencia que brevemente os queríamos compartir, como mencionaba Sebastián antes en su intervención, la comunidad Bahá'í tiene su origen en Irán y desde el mismo momento de su creación, ¿no? digamos,
desde sus orígenes ha sido perseguida. Entonces, en diferentes momentos de la historia de la fe Bahá'í en Irán, han habido creyentes que han salido de Irán para establecerse en otros países. Algunas veces la razón ha sido por el tema de persecución, que además en estos últimos años ha sido una persecución mucho más sistemática y mucho más fuerte, y en otros casos no ha sido por esa persecución, porque a lo mejor eran etapas donde pues, estaba más tranquilo, no había una persecución tan fuerte, pero sí que había unos planes de la comunidad Bahá'í de poder hacer llegar la fe Bahá'í a otras partes del mundo, ¿no? Porque en su origen estaban solo en Irán y ha sido gracias a esos Bahá'ís iraníes que han ido saliendo a diferentes partes del mundo que la religión Bahá'í ha llegado a todos los continentes, ¿no? Entonces, el estudio que se ha hecho es de cómo esos Bahá'ís iraníes que han salido de Irán y han llegado a España en concreto, cómo han logrado un nivel alto de integración. Entonces, lo que se ha visto es que hay algunos elementos clave que han ayudado a ese proceso. Uno de ellos es tener como un propósito, una misión, que en este caso era la de aquellos que salían con la misión de ser pioneros de esa nueva fe y de querer poder compartir todos esos valores que ellos sentían como los necesarios para el mundo de hoy en día, para poder avanzar y poder tener un mundo mejor, ¿no? Entonces, esa propia misión les ha hecho poder esforzarse en aprender un idioma nuevo, en poder conocer la cultura a la que iban, el poder relacionarse con muchas personas que no eran iraníes, porque podrían haber llegado a España y hacer un pequeño gueto entre todos aquellos que hablan el mismo idioma y que vienen del mismo país y relacionarse entre ellos. Pero su objetivo no era ese, su objetivo era poder hablar de esa religión por la que venía. Entonces, eso ya era una motivación fuerte para integrarse en la sociedad, ¿no? Y por otro lado, en la comunidad Bahá'í, desde el principio se les ha dado responsabilidades, a veces como coordinadores de un área en concreto, ¿no? Ese sentimiento de responsabilidad también ha sido un elemento que se ha visto clave a la hora de la integración. El sentir que tienes esa responsabilidad para un área concreta, pues también es de nuevo una fuente de motivación para que uno trate de integrarse en la comunidad a la que llega y además con un pensamiento de que tal vez nunca me vaya a ir. Entonces, los hijos de esas familias bahá'ís, yo por ejemplo soy hija de unos padres que vinieron de Irán, entonces yo me siento totalmente española porque he nacido aquí en España, pero evidentemente mis orígenes son iraníes, ¿no? Entonces, mis padres cuando vinieron ya con esa mentalidad de que este era su nuevo destino para toda la vida, ¿no? Entonces, tuvieron que rehacer todo, su manera de relacionarse, el idioma, el poder hacer proyectos empresariales para poder sobrevivir, ¿no? Venían allí en Irán, pues tenían sus negocios, su casa, todo, pero lo perdieron todo y tuvieron que venir aquí a empezar de cero. Entonces, es una motivación el tener la misión de crear como un nuevo futuro para tu familia, ¿no? También. Entonces, bueno, hay muchos elementos que podríamos hablar de esta experiencia, pero así a nivel sobrevolando un poco la experiencia que hemos tenido, queríamos también compartirla. Y la última pincelada, solo para añadir a Nuria como otro factor importante de que ayuda a la cohesión, es la participación, ¿no? O sea, el sentirse cada individuo con esa responsabilidad y con esa oportunidad de participar en los procesos del desarrollo de la convivencia, del desarrollo de tu comunidad, del desarrollo de tu familia, ¿no? Entonces, no como un agente de son otros los que tienen que ayudar a facilitar la convivencia, son otros los que tienen que crear las leyes y yo solamente las cumplo. No, o sea, cada individuo tiene una responsabilidad para poder participar con esas actitudes y esos valores que hemos ido comentando y poder generar esta convivencia plural. Así que nada, no sé si queréis hacer algún comentario final, pero muchas gracias de verdad por la actitud, aunque haya pantalla de por medio, pero de verdad que hemos sentido esa escucha activa por parte de todos.
A vosotras, sobre todo por compartirnos, pues, es vuestra vida, vuestro hacer y, en tu caso, pues, la historia personal y familiar que nos has contado, Nuria. Y bueno, y Clarisa también contándonos, pues, todos estos procesos personales que se viven. No sé si los participantes quisieran aportar un poco al diálogo. Nosotros en principio no tenemos un límite de tiempo marcado, pero sí que es bueno también ir acotando. Entonces serían ya intervenciones finales que quisieran hacer, Sebastián, Clara, Pico. Pues Pues, sí que me apetece bastante, la verdad, porque estaba pensando que si yo no fuera unificacionista no me importaría ser bahá'í, porque tenemos muchas cosas en común. Bueno, yo escuchaba a Clarisa en nuestro taller de espiritualidad que nos hablaste del significado de las pruebas, ¿no? Fue muy interesante, está grabado además, se puede ver desde la perspectiva bahá'í. Y luego tengo cierta amistad con José Luis Marqués, que vino también a hablarnos sobre la visión bahá'í de la naturaleza. Fue precioso. Hubo muchísima comunión en torno a ese tema de la naturaleza y la espiritualidad, ¿no? Entonces tengo un par de reflexiones y una pregunta para las ponentes, para que nos habéis hablado. Dos reflexiones es que a veces me parece que cuando en la sociedad española se habla de Dios y de si creo en Dios o no creo en Dios, la gente tiene su propia idea de lo que ellos piensan que es Dios. Entonces a veces me lo dicen y yo digo, anda, pues si tú piensas que ese es Dios, yo tampoco creo en ese Dios. No sé cómo decirte. O sea, el Dios en el que creía o sentía Jesucristo, Mohammed, Bahá'u'lláh, Buda, ¿ese Dios es el mismo en el que tú estás pensando? No, es que su experiencia de lo divino no tiene nada que ver con lo que nosotros hemos llegado a simplificar, ¿no? El señor de barba blanca que está ahí mirándonos y hace y deshace. O sea, yo no creo en ese Dios, no sé cómo decirlo. No sé si, aparte tú sabes que hay religiones que no personifican a Dios. Entonces un budista que es ateo, un budista no cree en un Dios personal. Pero bueno, es una disquisición. Entonces, ese aspecto, esa reflexión de que al decir no creo en Dios o soy creyente, se simplifica muchísimo, y quizás todas estas jornadas de pluralismo, lo que habéis comentado, ¿no? Pueden aclarar que esa visión de Dios puede aumentar, puede profundizarse, puede variar, puede matizarse. No sé, vosotros lo habéis explicado muy bien, ¿no? Yo creo que sería una de las labores que ese movimiento interreligioso tiene que hacer. Y luego, bueno, pues quizás no pega, pero quizás una de las cosas que habéis comentado como aportes de la religión, y soy totalmente de acuerdo que de origen las religiones son promotoras de paz y armonía, en la práctica sabemos que no es así todavía. Es más, mucha gente no creyente o agnóstica tal pone en tela de juicio eso porque dice, mira, y entonces ponen ejemplos, ¿no?, de que ahora mismo, en este mismo día, bueno, a ver, la guerra de Ucrania, ahora mismo hay ortodoxos en ambos lados y sin embargo sigue habiendo guerra. Entonces, quiero decir, yo mi reflexión es que aunque eso es cierto de partida, que las religiones podamos ser promotoras de paz y armonía, hay que demostrarlo, hay que ponerlo en práctica, hay que hacer acciones como esta, por ejemplo, ¿no?, que nos ofrece la Merced Migraciones, el proyecto Salam. Es decir, la gente religiosa se tiene que poner de acuerdo junta y trabajar juntos. Un ejemplo, la lucha por los derechos civiles de Martin Luther King era pluriconfesional. ¿Por qué? Porque había una causa común, ¿no? Y entonces ahí había católicos, había evangelistas, había musulmanes y estaban unidos en pro de. Yo creo que ese tipo de acciones concretas y uniendo a gente de distintas confesiones en algo concreto, eso es importantísimo para demostrar lo que vosotros habéis dicho, que la religión esencialmente es una promotora de paz y armonía. Y mi pregunta, y ahora sí que ya la hago, es... a ver cómo lo digo. Espérate, que lo tenía. Yo es que tomo muchas notas y luego no sé ni lo que he puesto, pero un segundito, si me permitís. Bueno, creo que voy a dejar la palabra a otra persona porque ahora no encuentro mi pregunta. Ah, sí. A ver, vosotros cuando habláis, por ejemplo, del pluralismo y del aporte del pluralismo, dentro de ese diálogo activo, esa escucha activa entre confesiones religiosas, ¿no pensáis que también habría que incluir
a quien no tiene espiritualidad o a quien no se identifica con una confesión en concreto? Digo porque se hablaba de un 29% de población española así, y puede que sea más incluso. Quiero decir, ¿no sería importante, o cómo veis, cómo se puede hacer que se participe desde el punto de vista de un ateo, de un agnóstico, incluso de un anticlerical? Alguien que, bueno, aquí en esta audiencia no somos, pero podría ser, ¿no? Es decir, yo no creo que Hermes le pusiera pegas a que viniera aquí un ateo y nos dijera, pues no, mira, lo que estáis diciendo no lo entiendo, no lo veo. ¿Cómo lo veis esto? ¿Cómo puede haber pluralismo si no se tiene en cuenta a la gente que no ha accedido a esa experiencia? Gracias. ¿Empiezo yo con algunas ideas? A ver, para poner en contexto de todo lo que has dicho, algunas ideas que me venían a la cabeza es que ahora mismo estamos en un momento de la humanidad en la que los retos a los que nos enfrentamos no ha habido precedentes. Por ejemplo, el tema de la pandemia, ¿no? Es algo que nunca en la historia de la humanidad hemos vivido una cosa así y tampoco tenemos respuestas todavía a cómo hacer frente a ello. El medio ambiente es otro reto que tenemos por delante, que la humanidad todavía no tiene una respuesta clara de cómo hacer frente a ello. Entonces, siento que los retos a los que nos vamos a ir enfrentando cada vez son más globales, cada vez son más complejos y que realmente necesita de la colaboración de todo el mundo. Y de todo el mundo, incluyendo a las religiones, incluyendo a otras organizaciones, pero con la base de los puntos que nos unen. Seguro que hay muchas cosas que nos diferencian, pero también hay muchas cosas en las que al final todos pensamos igual. Entonces hay que esforzarse y tratar de encontrar esos puntos en común para trabajar en base a ello. Porque si no, es un diálogo que no tiene fin, ¿no? Cada uno hablando de sus diferencias, al final, pues, bueno, pues cada uno ve la vida de una manera. Pero ¿cómo hacemos para trabajar juntos y buscar soluciones? La única manera es hacer frente buscando los puntos en común. Y por supuesto que decíamos que para que pueda haber diálogo y convivencia y cohesión social, habían como dos requisitos, ¿no? El primero es que se puedan crear como instituciones que promuevan el diálogo a nivel público, pero el segundo es que las actitudes, tanto de creyentes como no creyentes, puedan tener ese ánimo de querer participar y de querer respetar. Entonces, desde nuestro punto de vista, la religión ha ido evolucionando a lo largo de la humanidad y va a seguir evolucionando. Hay diferentes caminos, pero para nosotros la religión como un sistema de conocimiento, hablando de en general, es una sola, que pueden haber diferentes formas de expresar, diferentes formas de entender y muchas veces son esas las formas de entender, de expresarse, de vivirla, las que ponen los obstáculos para la convivencia. Sobre todo cuando hay intereses y fuerzas de poder muy fuertes, que es lo que ha pasado en la historia y que sigue pasando, ¿no? Nadie quiere perder su cuota de poder desde el punto de vista religioso, así como también desde el punto de vista político, ¿no? Porque, bueno, en la política se supone que hay sistemas de gobernanza, de participación para promover pues, que la población de ciertos países que nos decimos democráticos, pues podamos tener acceso a unas condiciones de vida dignas. Pero nadie quiere ceder, nadie quiere dejar sus ideas o siempre estamos en confrontación de que lo mío es lo válido y el otro está en el error. Entonces, como dice Nuria, uno de los aportes que podría hacer, si nos imagináramos, yo digo esto como un ejercicio personal, ¿no? Si creamos y educamos a nuevas generaciones desde el conocimiento y el respeto de la diversidad, imaginémonos cómo van a ser, que ya lo están siendo. O sea, yo creo que a la vez que, como dice Clara, que sí hay una desafección y un desinterés en lo religioso, pero las generaciones de hoy en día jóvenes son mucho más respetuosas y tolerantes con la diversidad,
quizás son como no importistas, ¿no? Eso no me va, o sea, cada quien vive en esa esfera de, mientras a mí no me moleste, no pasa nada, ¿no? Hay que respetar al que es diferente. Pero, ¿por qué? Porque no hay un conocimiento, porque no se educa en la diversidad, porque no se pone en valor qué es lo que han hecho diferentes religiones o diferentes corrientes espirituales y qué cosas tienen en común y qué cosas tienen en diferencia, ¿no? Entonces, una vez que podamos educar en esa diversidad y en esa cultura religiosa, no con el propósito ni de evangelizar, ni de cambiar, ni de dogmatizar, pero sí con un propósito de cultura, ¿no? El saber no ocupa campo. Y el poder conocer esa diversidad, pues me va a ayudar en el futuro a poder escuchar y a ver a otras personas con diferentes orígenes y experiencias, a que también pueden aportar en la solución de mi escalera de vecinos o de cómo vamos a contribuir a mejorar el parque que tenemos en el barrio o bueno, o cómo vamos a proponer no sé, una ley en la que se pueda mejorar la vivienda, digamos, social de una ciudad, ¿no? Entonces, las religiones, creo que estamos llamadas a evolucionar a la fuerza, a cambiar. O sea, hay ciertos ritos y ciertas dogmas y tradiciones que han quedado muy obsoletas y que hacen ver esa necesidad de modernizarse y de avanzar, porque los cambios y los desafíos a los que nos enfrentamos son muy grandes, ¿no? Pero todos tenemos la oportunidad de aportar a esos cambios. Sí, es como si tenemos que hacer el ejercicio de ver la diversidad dentro de la diversidad religiosa, porque hemos puesto un montón de ejemplos de cómo personas de las mismas comunidades o que se identifican con las mismas creencias pueden tener acciones de rechazo o no, o acciones más discriminatorias o no, o acciones más comprometidas con el cambio social o no. Entonces, como que no es válido hablar de un bloque de los Bahá'í o de un bloque de los católicos en bloque, hablarlo como un conjunto homogéneo y simplista donde todos los musulmanes son iguales, todos los católicos son iguales o todos los Bahá'í son iguales. Es como poner la conciencia de diversidad al cuadrado, no solo la diversidad religiosa que existe entre los credos, sino la propia diversidad que cada ser humano es, que es un poco, y aquí me remonto a la primera píldora del primer ciclo, que hablaba de que la fotografía de diversidad religiosa tiene que cambiar. No puede ser 7 líderes religiosos con sus distintas ropas y rituales, sino que tiene que ser 1 metro, gente caminando en el parque o pues una calle llena de gente cruzando el semáforo. La diversidad está en cada persona y ahí también me uno a la inquietud de Sebastián. En el metro no están los símbolos religiosos de cada persona, están las personas y cada uno lleva su ateísmo, lleva su agnosticismo, lleva sus dudas, lleva su fe cristiana, lleva su fe bahá'í dentro. Entonces, digamos que ese es el presupuesto principal para el pluralismo de convicciones, el pluralismo de conciencia, el pluralismo de ver el mundo, de las cosmovisiones que cada uno tiene, y que nadie pone en cuestión que el pluralismo democrático es una condición sine qua non para una democracia. Pues del mismo modo el pluralismo religioso es el punto de partida para el diálogo. Y a eso ahí tienen que moverse tanto los creyentes de cada comunidad religiosa como los que no pertenecen a ninguna. Tienen que hacer un camino de evolución. Entonces, creo que es un poco el deber que tenemos los humanos de esforzarnos por caminos de diálogo donde estemos abiertos a la diferencia. Sí. No sé, por ir cerrando, si Clara o José María quieren hacer así una última intervención. La verdad Bueno, que lo habéis dejado súper bien todo, así que no. yo por mi parte simplemente agradeceros que hayáis compartido vuestras experiencias con nosotros porque, claro, ¿qué sucede? Al menos en mi caso.
mi caso, yo nazco, ¿no?, en una cultura católica en la que todo se ve bastante homogéneo, entonces es difícil, ¿no?, ver estas cosas si no tienes compañeros, amigos o gente en tu entorno que las viva, ¿no? Y en eso agradezco mucho que hayáis compartido vuestras experiencias. Luego, a ver, tampoco he querido intervenir mucho en las cuestiones que habéis ido abriendo a lo largo de eso, porque en realidad es que da para debates que pueden durar horas. La cuestión de la instrumentalización, ¿no?, de la religión, o incluso hasta cierto punto, no la instrumentalización por parte de organismos de poder, incluso simplemente ya a nivel antropológico, ¿no? La cuestión de la identidad humana, hasta qué punto una religión es religión o pasa a ser cultura, hasta qué punto la gente es consciente de su propia cultura y cómo les define, ¿no? Hasta qué punto el ser humano ha de ser consciente, ¿no?, de su propia identidad para ver cómo trabajar con ella, ¿no?, operar con ella. Son temas muy complejos, muy interesantes y muy abstractos, ¿no? Entonces, bueno, yo había querido venir más para escucharos, ¿no? Pero claro, esto da para muchísimas horas, de verdad, esto. Y agradezco mucho vuestro tiempo por habernos contado un poco vuestras perspectivas. Gracias. Gracias. Pues gracias a ti, José María, también por tu escucha. Sí, Bueno. creo que va a ser interesante la continuación y el hilo, cómo han ido haciendo las píldoras, porque la siguiente, creo, Hermes, que ya se habla específicamente del diálogo, ¿no?, interreligioso, ¿no? Entonces, ya como poniendo el zoom dentro de ya no Espacios solamente la concretos. sociedad, sino ya en un espacio muy, muy concreto también. Sí, pues ya que me ha hecho, me ha dado pie, Clarisa, quiero animaros a los que estáis aquí a participar de la tercera y última píldora, que será el jueves a las 6 también por Teams. No sé si los que estáis aquí os habéis inscrito, pero bueno, ya os dejaré la inscripción, el enlace cuando revise la lista. Y también quería avisaros que mañana justo vamos a tener la presentación de un documental en donde visibilizamos barreras invisibles con las que se encuentran personas creyentes de comunidades religiosas minoritarias. Y una de las protagonistas del documental es Clarisa Nieva, que la tenemos aquí. Así que estáis invitados a participar. Pico ha puesto en el chat de esta reunión el enlace para que os inscribáis a la actividad. La actividad va a ser mañana en el Casino de la Reina, que está cerca de la estación de Embajadores. Entonces, a las 6:30, si os animáis a acompañarnos a la presentación de este documental, que visibiliza todas estas dificultades con las que las religiones minoritarias se encuentran en España, pues estáis todos invitados. En el Casino de la Reina a las 6:30. Y el enlace lo tenéis en el chat de la reunión. Así que os dejo ahí unos segundillos para que lo cliquéis, los que queráis hacer vuestra reserva de plaza. Y en principio damos por concluida la segunda píldora y pues os agradezco una vez más, Clarisa, Nuria, por vuestro conocimiento, por vuestra experiencia, por vuestra calidez, y a los participantes por pues acompañarnos y formar parte de este proceso de gente que quiere crecer en el diálogo y que quiere crecer en ser agente de una convivencia mejor. Ese es el tema. Gracias a Muchas ustedes. gracias. Gracias. Que Muchas tengáis gracias. Muchas gracias a vosotros. Gracias, un gusto.